que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Señor, solo tú eres santo, solo tú eres el Rey, solo tú eres Señor sobre todo, el único Dios verdadero, Dios justo. En el Salmo 18 dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Ese es nuestro Dios a quien cantamos hoy. Nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro refugio. Te amamos, Dios. Gracias. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, Mi bien de todo sufrimiento, refugio fiel de esa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz
y culpa en tus hombros. Tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. mi redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Señor, gracias por tanta gracia y tanto amor. Gracias porque extiendes misericordia a pecadores y les llamas a venir a ti para salvarles, hacerles tus hijos, colmarles de favores y misericordias. Gracias, Señor Jesús, porque tomaste nuestro lugar en esa cruz, llevando sobre ti nuestros pecados y nuestra maldad. Gracias, Señor. Gracias por tanta gracia, amor expresado en tu obra redentora en el Calvario. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Y perdonar a todo aquel
Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Antes, tú y yo como gentiles, como no pueblo de Israel, estábamos sin paz, estábamos excluidos de las promesas de Dios y de los pactos. Pero hace 2000 años, Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su vida, para que por medio de ese sacrificio tú y yo pudiéramos entrar y pudiéramos tener acceso al Padre. Y esto es en la muerte de Cristo, en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y hoy estamos aquí como pueblo suyo, escogidos por el mismo Dios, para celebrar esa muerte, para recordar que hace 2000 años Él vino y entregó su vida por nosotros. Y es por eso que vamos hoy a celebrar la Santa Cena. Hoy estamos agradecidos con Dios de que haya dado a su Hijo Jesús en sacrificio por nuestros pecados. Así es que si tú vas a participar, si tú tienes ahí el pan y el vino, vamos a prepararnos para poder participar de él. Vamos a tomar el pan y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque ahora podemos tener entradas del trono de tu gracia. Y todo esto es gracias al sacrificio en la cruz del Calvario. Es gracias a que tú derramaste tu sangre por nosotros, a que tú entregaste tu vida, a que tú estando allá en la posición de Dios, te despojaste de ahí, viniste a morir en una cruz, viniste a este mundo y subiste en esa cruz y fuiste muerto por nuestros pecados. Tú tomaste nuestro lugar, Señor. Y es que hoy estamos aquí, Señor, para recordar esa muerte, para recordar que hace 2000 años tú moriste y ahora podemos entrar hasta el trono de tu gracia. Ahora tenemos acceso libre. Y eso es gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Hoy en este día tomamos el pan y lo comemos recordando tu muerte. En el nombre de Jesús. Amén.
Y asimismo, Padre, te damos gracias porque tú derramaste tu sangre a favor nuestro. Porque gracias a ese derramamiento de sangre es que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Gracias a que tenemos fe en ti y fe en que por la sangre derramada es que podemos tener salvación. Hoy estamos aquí, Señor, para celebrar ese derramamiento de sangre. Y te damos gracias porque podemos participar de ello, Señor, y podemos anunciar tu muerte hasta el día que tú regreses. Te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Tomemos. Pues qué bendición ser parte del pueblo de Dios, ser parte de ese pueblo que antes no éramos parte, pero ahora somos parte de él. Ahora Dios, por medio del sacrificio de Cristo, ha hecho un solo cuerpo y un solo pueblo. Y esto es para su gloria y para su honra. Gracias a nuestro Padre. Bueno, pasamos a los anuncios y queremos recordarles que si tú gustas llevar insumos de despensa o si necesitas apoyo de despensa también, pues puedes acudir los días martes de 6 a 8 de la tarde y los días jueves de 9 a 11 de la mañana en las instalaciones de la congregación allá en el centro, en Obregón. Y si deseas depositar tu ofrenda o diezmo, lo puedes hacer mandando mensaje al teléfono que aparece en pantalla. ¿Sí aparece aquí? No, ¿verdad? Bueno, es para los que están allá viendo la transmisión. Ok, también te recordamos que si tú quieres descargar la hoja de preguntas, estará disponible en nuestra página web. Ahí puedes descargarla para seguir en la meditación de la palabra durante la semana. Y bueno, también tomando en cuenta que el semáforo ya cambió a amarillo, ya estamos en el semáforo amarillo, pues queremos anunciarles y queremos decirles que a los papás que nos estamos preparando para el próximo domingo regresar a las clases con los niños, viendo que aquí en las instalaciones tenemos bastante espacio, entonces queremos regresar con clases presenciales para los niños. Esto será en el tiempo de la predicación y queremos decirles, esto se va a llevar también al aire libre y vamos a tener los protocolos de higiene y sana distancia. También vamos a tener para atender a estos niños varios maestros en los cuales van a estar allí trabajando con ellos. Y las edades para estos niños que vamos a estar atendiendo va a ser de 4 a 8 años de edad. Podrán participar los niños en estas edades y los papás que estén de acuerdo a que sus niños estén allá. Si ustedes están de acuerdo en que sus niños vayan a clases, pueden ahí. Si no, pues ustedes pueden permanecer con sus niños aquí también, nada más manteniéndolos quietos. Al final nos gustaría platicar con los papás que tienen estos niños en este rango de edad. Al final allá en Las Palmas va a estar tal vez va a estar el pastor, bueno, voy a estar yo, va a estar Tere, la encargada de
del ministerio y va a estar el doctor Genaro para darles indicaciones de cómo se va a llevar a cabo esto de las clases con los niños. Entonces al final, terminando, pueden pasar allá los papás. El video de los niños se va a subir el día de mañana. No sé la hora. ¿A qué hora se va a subir, Héctor? ¿Al mediodía? Al mediodía se va a subir el video, entonces para que estén atentos y se puedan seguir el video. Y bueno, vamos a prepararnos para la predicación de la palabra a través del pastor Manuel Quintal. Buenos días. ¿Cómo está, familia? Ok, se me olvidaba. Sí, ok, gracias. Qué bueno que están bien. Es una pregunta que uno que siempre pasa la hace, pero pues ¿qué más me van a decir? O sea, digo, no, pastor, ¿sabe qué estoy pasando? Pues, estamos aquí toda la banda, pero es pura cortesía. Gracias. La verdad es que estoy bien agradecido con Dios por los papás de los niños que prácticamente desde la primera reunión empezaron a llegar papás con niños. La primera reunión habían como 10 chavitos nomás y ya luego se fueron agregando más, o sea, más papás fueron tomando ánimo y valor para traerlos. Pero me he fijado, había una preocupación en mí en cuanto a decir, híjole, a ver si los chavitos están quietos. Ha sido ejemplar cómo los niños están quietos. Niños de todas las edades. Y eso, niños, les felicitamos a todos los niños, pero a todos los papás. Y eso da evidencia de que sí se puede educar a los niños, ¿verdad? O sea, sí se puede enseñarles que estén quietos. O sea, obviamente no sé si en casa los martirizaron, o si los doparon, los traen anestesiados, no sé, pero los felicito por lo que hayan hecho para traerlos y que estén quietos. Obviamente este anuncio que acaba de dar el pastor Joel está totalmente supervisado, de hecho, vaya, el doctor Genaro fue el que lo propuso, entonces ellos lo están supervisando. Pero como quiera que sea, estaría muy bien que todos los papás que tengan niños entre 4 y 8 años de edad puedan acercarse ahí en la zona donde dijo Joel, aquí en Las Palmas. Estas Palmas no el súper, aquí. Y entonces los doctores, el doctor Genaro, la líder del ministerio y el pastor Joel les van a explicar con todo detalle. Y es voluntario, o sea, no les vamos a estar diciendo, que llega su niño. No, es voluntario. ¿Está bien? Entonces, tenemos fe en Dios y debemos seguir adelante con las actividades. Muy bien. Al final, también quiero pedirle a todos los que se anotaron para el ministerio de carga, quiero decirles qué bendición, porque si hubieron hombres que reunieron las características. ¿Se acuerda cuáles eran? Ok, reunieron las características y se anotaron, armamos 3 equipos, hasta estamos un poco sobradones, pero gracias a Dios por ello. Tenemos ya los 3 equipos para el ministerio de carga. Entonces al final, todos esos hombres que se anotaron, por favor al final también, si se reúnen allá al fondo, aquí en la bardita que está allá atrás de ustedes, en cuanto acabe la predicación, si se reúnen ahí, nada más el pastor Marco les va a dar unas indicaciones, no pasa de 10 minutos. Y Juan Pablo es quien nos está ayudando a coordinar eso. Entonces les encargamos eso, se van a poner de acuerdo. Y les quiero encargar algo. Hay familias que están viniendo ya desde antes de la pandemia, ya tenían meses viniendo, familias de Irapuato, familias de León. Entre las familias de León que han estado viniendo hay una familia que
el papá, que es un hermano ya de edad, se llama Josué. No sé si lo ubiquen, a veces traía sombrerito y unos lentes oscuros. Y él está malito, está en México, le están haciendo estudios de su corazón. Entonces yo quisiera pedirles a ustedes que estemos orando por nuestro hermano Josué, ¿ok? Orando por su salud, orando por su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, para que pueda estar bien. Y también quisiera que nos uniéramos en oración. ¿Sabe? Somos parte ya de la familia Gracia Soberana, Iglesias Gracia Soberana. Y en la ciudad de Guadalajara hay dos pastores pastoreando allá la iglesia. Roberto Estupiñán, que ya todos lo conocen, estuvo acá también el día de la ordenación. Y un pastor que no han conocido todavía, Luis Bermea. Su esposa se llama Fina, Josefina, pero le decimos Fina. Ella le han realizado ya no sé cuántas operaciones de columna. Su situación es bien complicada, está en silla de ruedas, y ya lo que nos están pidiendo es que oremos por un milagro de sanidad. Se había estado orando, Señor, usa a los médicos, y lo han ido operando. Ahorita le han dicho que necesita una operación más. La habían operado hace pocas semanas, hace 3 semanas o 4 me parece. Entonces ahorita ya requiere otra operación. Están pidiendo, vamos a orar por un milagro, que Dios haga un milagro de sanidad en esta querida hermana. Y ella y su esposo fundaron esa iglesia hace 30 años. Entonces, hermanos, acuérdense, la hermana Fina de Guadalajara y el hermano Josué. Ahorita que yo vaya a orar para que Dios nos dé entendimiento en la palabra, vamos a orar por ellos, pero le encargo que se lo lleve en sus oraciones. ¿Está bien? Vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Y quiero decirles a todos aquellos que nos acompañan hoy por primera vez, si tenemos visitas por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos, nos da mucho gusto recibirles. Siéntanse como en casa, estamos para servirles. Dios les ama y no es casualidad que estén hoy aquí. Creemos que Dios tiene un propósito al que usted haya venido aquí, y es que usted sepa que Dios le ama y Dios quiere que usted le conozca, que le conozca más de lo que ya le conoce. Entonces, ponga mucha atención en la exposición de la Biblia, de la palabra de Dios. La Biblia, creemos aquí que la Biblia es la palabra de Dios, el libro que Dios inspiró, y creemos que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ok, para los 2 o 3 que lo creen, vamos a orar. No se crea. Vamos a leer el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Les recuerdo, el apóstol Pedro en esta carta ha venido animando a estos creyentes que estaban dispersos, estaban perseguidos por su fe, estaban siendo objeto de sufrimiento por causa de su fe en Cristo. Y Pedro les ha estado enseñando acerca de su identidad como cristianos, de quiénes son en Cristo. Y el último pasaje que vimos la semana pasada, Pedro estaba enseñando cómo es que los creyentes anunciamos las virtudes de Dios, cómo es que los creyentes vivimos vidas que dan gloria a Dios y que honran a Dios. Y vimos que un tema importantísimo para Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la sumisión a las autoridades. Y aprendimos que Dios es la máxima autoridad, pero que Dios delega autoridades en esta tierra. Y la semana pasada, de una manera más directa, estuvimos viendo acerca de las autoridades civiles, es decir, cómo los presidentes, los gobernantes de las naciones han sido puestos por Dios, pero también toda figura de autoridad en cualquier ámbito de nuestra vida ha sido puesta por Dios. Y el apóstol Pedro, en el texto que vimos la semana pasada, los versículos anteriores a lo que vamos a ver hoy, él hablaba de cómo es importante que nosotros nos sujetemos y sujetemos nuestro corazón a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Cómo es que es importante que llevemos una vida intachable delante del mundo, una vida ejemplar delante del mundo, una vida de gente sumisa, no de gente rebelde, de gente sumisa. Vimos la importancia entonces de ver que esto lo hacemos porque amamos al Señor y queremos dar gloria a Él. Y les recuerdo,
Pedro les dice estas cosas, les dice, honren al rey, cuando en ese momento el rey era Nerón. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ok, vamos a leer el texto y vamos a orar. Dice Primera de Pedro 2:18, yo traigo la traducción Nueva Biblia de las Américas, y dice así: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad los soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amado Señor, gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, queremos hoy orar en esta mañana por nuestros hermanos que están padeciendo y están sufriendo enfermedad. Oramos por nuestro hermano Josué y queremos pedirte, Señor, que guardes su vida y que le des sabiduría a los médicos, pero sabemos que la sanidad viene de tu mano. Pedimos sánale, Señor, de su corazón, de su presión arterial y Señor, que todo en los estudios salga bien y guíes a los médicos. Y pedimos por nuestra hermana Fina, queremos pedirte, Señor, que tú le sanes. Sana, por favor, su columna. Sánale por completo. Pedimos un milagro porque es lo que ella necesita, Padre. Y pedimos que en tu bondad tengas misericordia de tu sierva y le sanes. Pedimos por nuestro hermano Luis Bermea, que es su esposo, y queremos pedirte, llénale de paz, de esperanza, de confianza y de fortaleza en este tiempo. A él, a sus hijos, a toda su familia y a esta iglesia preciosa. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, danos entendimiento para tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, Señor, y te ruego, ayúdame a predicar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezaba yo la predicación diciéndote, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra sumisión o cuando escuchas la palabra autoridad? Y normalmente pensamos en algo que es desagradable. Pensamos en algo que no es popular, en un mundo donde todo mundo quiere hacer lo que le pegue la gana. Y veíamos la razón de ello, la naturaleza caída del hombre, nuestra inclinación al pecado, nuestros motivos egoístas. Pero qué más difícil es todavía, no di el título de la prédica, pero el título de la prédica es sumisión sacrificial. O sea, todavía la palabra sumisión y le agregas sacrificial. O sea, dices, no, ya, pues acábame de matar. Pero yo espero que hoy, en esta hora, podamos juntos entender lo que es la sumisión sacrificial y que además estemos dispuestos a adoptarla como nuestro estilo de vida, porque ese es el estilo de vida del cristianismo bíblico y esa fue la manera de vida que adoptó Jesús cuando vino a esta tierra. No hay otro estilo de vida que dé honra y gloria al Señor. Nuestro texto empieza con un mandato. Si la semana pasada estaba llamando Pedro a todos los cristianos a estar sumisos al rey, y ya vimos lo que eso es, ahora Pedro dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Hace un llamado específicamente, les está llamando, estén sumisos, sujetos a su autoridad en el trabajo.
en lo laboral. La palabra sumisión en el griego, la palabra hupotazo, lo veíamos la semana pasada, y nos habla de la acción voluntaria de ponerse bajo la autoridad de una persona que tiene autoridad delegada por Dios. O sea, la sumisión no puede ser obligada. Un marido no puede exigir sumisión de su esposa ni de sus hijos. No. La sumisión, para que sea sumisión bíblica, es voluntaria. Tiene que ser voluntaria. Y tiene que ver con una actitud de humildad, de respeto, de honra y de obediencia. Un aprecio por aquellos que están en autoridad. La sumisión no es ciega, porque a pesar de los errores o defectos de las personas que ocupan la autoridad, nosotros debemos estar dispuestos a someternos a ellos, a respetarles. La sumisión, decíamos la semana pasada, estoy refrescando un poco la memoria, es una actitud interna del corazón de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente con actos de obediencia. Obediencia sin honra no es sumisión, porque puedes obedecer sin ser sumiso, puedes obedecer a regañadientes, puedes obedecer quejándote, maldiciendo. Eso no es la sumisión que Dios espera de nuestra vida. Dios espera un respeto en el corazón, una honra en nuestro corazón para las personas que están en autoridad y obediencia. Y cuando hacemos eso, eso honra a Dios y honra a las personas en autoridad. Ahora, si la semana pasada veíamos que Pedro estaba llamando a los cristianos a estar sujetos al rey, y el rey en ese tiempo era Nerón, este llamado dice: siervos, estén sujetos a sus amos. ¿Sabes a quién les está hablando? Muchos de esos siervos eran esclavos. Eran empleados domésticos de baja categoría. La mayoría eran esclavos. En aquellos tiempos la esclavitud estaba normalizada en la sociedad. Estaba normalizada. Habían millones y millones de esclavos en el Imperio Romano. Los esclavos, muchas veces los esclavos tenían amos o dueños o patrones que eran amables con ellos, que los trataban con ternura y como un miembro de la familia, pero también había muchos casos donde los esclavos eran tratados como objetos cruelmente y eran tratados como objetos de intercambio. Muchos amos eran crueles con ellos. De hecho, cuando dice ahí el texto, no solo a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables, algunas traducciones dice también a los que son crueles o también a los que son ásperos. Entonces los apóstoles, por eso tú ves o sea, los apóstoles en la Biblia en aquellos tiempos no se enfocaron en querer abolir la esclavitud, porque ellos tenían un llamado: predicar el evangelio, extender el reino de Dios, levantar la iglesia del Señor que estaban haciendo. Entonces el enfoque de ellos era ese. Sin embargo, ellos sí, en varias cartas, Efesios, Colosenses, les dan instrucciones a los amos, a los que tenían esclavos, les decían que los trataran amablemente, que los trataran bien, que no fueran severos con ellos. Entonces ellos no se enfocaron a abolir la esclavitud. Sin embargo, sabemos por la historia que la esclavitud fue abolida por medio de la influencia del evangelio. Y por ejemplo, en el siglo XVII, hasta el siglo XVII, hubo un político inglés llamado William Wilberforce, que Dios lo usó tremendamente para que se lograra la abolición de la esclavitud en Inglaterra. De hecho, hay una película que se llama Sublime Gracia, Amazing Grace, que trata de la vida de William Wilberforce, y sería muy interesante que la puedas ver un día. Pero entonces el llamado de Pedro dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. O sea, tengan una actitud de sumisión con ellos, hónrenlos, obedézcanlos, respétenlos. Y dice: con todo respeto.
respeto. Esto habla de una reverencia. De hecho, en el original, la palabra respeto es la palabra phobos, de donde viene fobia. O sea, habla de un temor, pero no de un temor así de películas de terror, sino de una reverencia. ¿Ok? Una reverencia en la mente. Así como Pedro les pidió, honren al rey, ahora les está pidiendo, sométanse a sus amos, respétenlos, aun si ellos fueran crueles. ¿Sí viste cómo dice ahí el versículo 18? No solo a los buenos y afables. Porque qué fácil es tratar bien chido a un patrón que es buena onda contigo, ¿verdad? Que te da chance de que descanses un poco más, que te da bonos, que tiene favores contigo. Pero dice, sino también a los que son insoportables. Yo quiero decirte algo. Aunque nosotros no somos esclavos en este tiempo, ya no hay esclavitud, pero los principios que aquí se enseñan, se aplican también para nuestra vida laboral. El Señor quiere que nosotros nos sometamos a nuestros jefes en el trabajo con todo respeto, dice el texto. No solo a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Alguna vez has dicho, ay, mi jefe ya no lo soporto? Esas risitas nerviosas, ¿verdad? Bueno, dice que con respeto. Esto aplica, hermanos, para cualquier cristiano que tiene un empleo. Y aplica para cualquier tipo de amo. La sumisión aquí nos enseña algo el Señor importante que veníamos viendo desde la semana pasada, porque si la semana pasada dice honren al rey, o sea, entiéndase, honren a sus gobernantes, entiéndese, 2020, Silao, Guanajuato, aquí, honren al presidente municipal, honren al gobernador, honren al presidente de la república, honren al poli, honren al tránsito, honra a la maestra, honra al director, honra, etcétera, honra. La semana pasada veíamos que la manera en que nosotros honramos o no honramos a las autoridades, habla mucho de nuestra relación con Dios. Está directamente relacionado. Tiene todo que ver con mi relación con Dios. Todo que ver. Normalmente nosotros condicionamos nuestra sumisión. Normalmente queremos que la persona se gane mi sumisión. O sea, lo voy a respetar, lo voy a obedecer, me voy a someter, pero que se lo gane. O sea, que sea buena onda, que sea moralmente intachable. Queremos que la persona sea digna para someternos a ella. Y si hacemos eso, difícilmente vamos a encontrar a alguien que cumpla nuestros caprichosos estándares. Dios nos llama a someternos a la autoridad, no por la dignidad de la autoridad, sino porque Dios es digno. No porque la autoridad sea digna, sino porque Dios es digno de que yo le obedezca y yo me someta a las autoridades que Él soberanamente puso sobre mi vida. Te recuerdo un poquito atrás de nuestro texto, en el versículo 13, ahí mismo donde estamos, 1 Pedro 2:13, dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana. ¿Por causa de quién? O sea, la sumisión tiene que ver por amor a Dios. ¿Por qué me voy a someter y por qué voy a honrar a fulano, a perengano? ¿Por qué? El texto dice, no por tu causa, o no por causa de que esa persona sea digna, por causa del Señor, por amor a Dios. Si no viniste o escuchaste la predicación la semana pasada, le haría mucho bien a tu alma escuchar esa predicación. Y si Dios te habla, ir poniendo por obra lo que aprendas ahí. Yo te aseguro que cosas en tu vida se van a enderezar. Porque cuando vivimos fuera del orden de Dios, no podemos esperar que Dios nos bendiga. Pero no solo nos llama a la sumisión, nos llama a una sumisión sacrificial, porque mira el versículo 19.
porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. El versículo 19 empieza diciendo esto haya gracia, y el versículo 20 termina diciendo esto haya gracia. O sea, en esto se agrada a Dios, esto bendice a Dios, y esto provoca que Dios extienda gracia en la vida de una persona. ¿Qué? Que tú te sometas aun cuando sea inconveniente, y aun cuando conlleve dolor y sufrimiento, y aun cuando seas objeto de injusticias. Aun cuando te traten de manera injusta, si tú mantienes una actitud de honra y de respeto, eso honra a Dios. Oye, Jesús fue tratado injustamente. Nadie en la tierra, nadie en la historia de la raza humana ha sido tratado de manera más injusta que Jesucristo. Y Él siempre mantuvo una actitud de honra y respeto ante Poncio Pilato, ante Herodes, ante las autoridades de ese tiempo. Y eso que Él era la autoridad sobre todo el universo, pero Él les delegó esa autoridad a ellos. ¿Está conmigo, iglesia? Su misión sacrificial tiene que ver con esta actitud de honra y respeto, aun cuando yo sea tratado de manera injusta. Sí, porque hay sumisión que no es sacrificial. O sea, si tienes, vuelvo a lo que dice el texto, si un patrón te trata con amabilidad, con ternura, con gracia, te sometes a él, qué bueno, gracias a Dios que te tocó ese patrón. Pero si te toca uno áspero, uno insoportable, uno cruel, y tú te sometes a él a pesar de las injusticias, eso haya gracia delante de Dios, y eso es su misión sacrificial. Y te tengo noticias: en esta tierra vas a sufrir muchas injusticias con cualquier esfera de autoridad. En la escuela te van a tratar, a veces va a haber injusticias, a veces vas a tener notas que no merecías, a veces vas a tener castigos que no merecías. En tu relación con tus papás en tu casa, muchas veces tus papás van a ser injustos. Los papás vamos a ser injustos. En el trabajo ni se diga. En nuestra relación con el gobierno ni se diga. En la iglesia también. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Porque no hay líderes perfectos. Porque aun cuando un líder ame a Dios y quiera honrar a Dios, no es libre de tener errores y de tratar con injusticia en algunas ocasiones, aunque la Biblia nos llama a ser justos en todo, ¿verdad? Pero entonces su misión sacrificial tiene que ver con eso. ¿Cómo luce esta sujeción sacrificial? ¿Cómo luce? ¿Cómo se lleva a cabo? Mira, ¿qué es lo que... ¿Por qué Dios nos llama a ello y qué es lo que le agrada a Dios, que extiende gracia cuando una persona está dispuesta a ello? Es interesante cómo dice el versículo 19: esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Dice, si por causa de la conciencia ante Dios, quiere decir aquellos que se someten sacrificialmente a sus amos o a sus patrones por amor a Dios, porque tienen una conciencia, ok, Dios me dio este trabajo, Dios me dio este patrón, este trabajo, este patrón es, híjoles, es terrible, es insoportable, pero Dios me lo dio y yo quiero honrar a Dios y estoy en mi conciencia claro en esto. Yo quiero honrar a Dios. Señor, tú me diste este trabajo, gracias por él, yo te voy a honrar a ti. Y se somete porque esa es su motivación. Su motivación es honrar a Dios. Entonces Dios le extiende gracia. Esto haya gracia delante de Dios.
Aquellos que teniendo esa conciencia de querer agradar a Dios están dispuestos a sujetarse aún a patrones injustos. Dice Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24, porque el apóstol Pablo lo explica muy bien. Lo explica en Colosenses y lo explica en Efesios capítulo 6, pero nada más vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice, siervos, y se está refiriendo a lo mismo, esclavos en aquel tiempo, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Fíjate, obedezcan a sus amos en la tierra no para ser vistos. Es decir, ¿cómo es el empleado que honra a su patrón nada más para ser visto? Pues nomás cuando el patrón está presente, chambeo. Cuando él se va, los ratones hacen fiesta. Cuando no me ven, me echo una transilla por aquí, otra transilla por acá. Les robo. No, pues al fin merezco. ¿El cuánto tiene? Y yo le estoy batallando y yo trabajo más que él viene unas horas. No, yo merezco. Y creemos ese engaño del diablo. Y ¿sabes qué? Y dice ahí el versículo, como los que, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa es la conciencia que agrada a Dios. Que hagamos nuestro trabajo no para los hombres, para el Señor. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Es trabajar para honrar a Dios, sabiendo que Dios sí me observa, aunque el patrón no esté. Dios sí está y me está observando, y ese es el sentido de tener temor de Dios, que saber que Dios me está observando. Es trabajar de tal manera que Dios reciba la gloria. Cuando el enfoque de tu trabajo es otro, entonces querrás agradar solo a tu jefe, pero esa actitud no agrada a Dios. ¿Cómo es esta sujeción sacrificial que honra a Dios? Queriendo agradar a Dios. Señor, me tocó un trabajo duro, me tocó un trabajo difícil, este patrón lo hace más difícil, pero Señor, yo te quiero honrar a ti y voy a trabajar para ti, lo voy a hacer para ti, que tú lleves la gloria. Pero también es trabajar con paciencia ante las injusticias. Regrésate a 1 de Pedro 2, versículo 20. Seguimos con nuestro texto. Con paciencia ante las injusticias. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad y lo soportan con paciencia? O sea, está diciendo, ¿qué mérito hay si a ti te agarraron de holgazán y te castigaron y te regañaron y te pusieron una regañiza y tú lo soportaste con paciencia y dices, ay, Dios me está haciendo paciente? Dice el Señor, no, ¿qué mérito hay si te regañan por haber hecho mal? Dice, pero si cuando hacen lo bueno, por ello sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pero cuando hacen lo bueno y sufren por ello, en este mundo, cuando hay un trabajador que está trabajando bien, que le está echando ganas, que está siendo honesto, eso va a haber gente en tu trabajo que no le va a gustar. No les va a gustar que vean que tú eres bien productivo, que haces el doble que tus compañeros. ¿Por qué no les va a gustar? Porque los haces ver mal a los baquetones que están ahí. Cuando tú con tu trabajo haces que lo que te han confiado produzca más para tus jefes, produzca más, seas más redituable, más eficaz, eso no le va a gustar a mucha gente. Y entonces van a empezar a meterte el pie y vas a sufrir injusticias. Y es ahí donde se requiere paciencia para esas injusticias. Soportar con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren, o sea, porque hermano,
Si tú haces tu trabajo como para Dios, y ese es el mandato, si vas a barrer, hazlo para Dios. Si vas a vender mercancía, hazlo para Dios. Sé honesto, sé justo, no te manches de mole con los precios. O sea, si vas a trabajar en una empresa, no metas horas extras que no trabajaste. O sea, sé honesto, sé justo. Y tú lo haces con conciencia de que lo estás haciendo para Dios. Eso va a honrar a Dios, pero eso no le va a gustar a mucha gente. El creyente que agrada a Dios y a quien Dios bendice es aquel que por causa de su amor por Dios está dispuesto a sufrir injusticias y las soporta con paciencia porque ama a Dios. Así como esos esclavos. Oye, cualquiera de nosotros, el trabajo que tengamos es un trabajo de más alto rango y nivel que el que tenían estos esclavos que recibieron esta carta que escribió Pedro en aquel tiempo. ¿Está conmigo? Estos esclavos, aunque su trabajo era lo más bajo en la sociedad, por su actitud de sumisión y de querer honrar a Dios, ¿sabes qué hacían ellos con su trabajo? Lo ennoblecían, o sea, lo levantaban. Hacían de algo tan terrenal algo celestial, porque lo estaban haciendo para Dios. Y eso agradaba a Dios. Y lo mismo es para nosotros. Si te ha tocado desempeñar una labor baja a los ojos de los hombres, pero tú lo haces para el Señor y con el anhelo en tu corazón de querer honrar a Dios, entonces esa labor terrenal tú la conviertes en algo celestial, porque tu enfoque está en Dios. Y Dios se agrada más del que trabaja limpiando el mercado o limpiando los baños en la central camionera, pero lo está haciendo para Dios. Se agrada más Dios de ese trabajo que de la oración de personas hipócritas en el templo. Ese trabajo bajo a los ojos de los hombres, pero en un corazón de un cristiano que está haciéndolo para Dios, le trae más honra y más adoración a Dios que oraciones de gente que está de cuerpo presente, pero su corazón está lejos de Dios, en el templo, en la iglesia. ¿Está conmigo? Su misión tiene todo que ver con adoración. Que en la manera que tú tratas a la autoridad, tú demuestras si tú eres tu propio diosecito o si el Señor Jesucristo es tu Dios y te estás sometiendo a Él. Y aún a las autoridades, por amor a Dios. Hermanos, sumisión nos va a costar sacrificio. Es un amor, es una sumisión sacrificial. Dios bendice y extiende gracia a aquellos que por causa del Señor se someten a sus patrones, aun cuando eso les ocasione sufrimiento muchas veces. Ahora, Pedro va más profundo en el tema de la sumisión, y Pedro nos lleva y nos dice que somos llamados a sufrir como Cristo sufrió. Mira el versículo 21, seguimos con nuestro texto avanzando. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dice, para este propósito han sido llamados. Ah, caray, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que todo aquel que fue llamado a salvación, ese llamamiento de salvación en Cristo incluye sufrir muchas veces de manera injusta. Y yo sé que actualmente hay mucho falso evangelio y muchos mercaderes que quieren hacer el evangelio relevante y dicen: ven a Cristo y te espera una vida mejor y vas a ser un campeón y vas a alcanzar tus sueños y vas a ser rico y vas a hacer no sé cuántas cosas. Eso es un falso, eso no tiene que ver con la Biblia, hermanos. Cristo nunca llamó a eso. Y Pedro lo está confirmando aquí.
Para eso han sido llamados. ¿Para qué? Para que sufran muchas veces injustamente, pero van a sufrir por causa de su unión con Cristo. Dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pero aquí nos enseña, hermanos, que hay propósito de Dios en el sufrimiento. Hay propósitos de Dios cuando nosotros sufrimos injusticias y nos sometemos. El primer propósito, ya nos lo ha dicho el texto, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Es que el mundo pueda observar nuestra vida. En el momento en que tú en tu trabajo dices, soy cristiano, un montón de ojos empiezan, reflectores se ponen sobre ti. La gente empieza a observarte. Te tirarán mala onda, se burlarán de ti, te tirarán carrilla, pero te están observando. Están viendo cómo trabajas. Y entonces el propósito es que el mundo pueda ver cómo amamos a Dios y lo expresamos en la manera en que hacemos nuestro trabajo. Amamos a Dios más que nuestra comodidad. Que el mundo pueda ver empleados que aunque son maltratados, no se amargan y se mantienen contentos porque su contentamiento está en Cristo y no en lo que puedan obtener de la gente. Dice el versículo 12, algo que vimos hace un par de semanas, la semana pasada: mantengan entre los gentiles, o sea, entre los incrédulos, una conducta irreprochable. Es bien triste cuando un cristiano no dura en los trabajos. Anda de trabajo en trabajo constantemente. No dura ni un año en cada trabajo. Es triste. Porque cuando tú ves un cristiano así, tú te das cuenta, este cuate no está agarrando la onda de qué se trata su trabajo. No se da cuenta que ese trabajo Dios se lo dio y Dios quiere ser glorificado en ese trabajo por medio de él. Y no está dispuesto a sufrir. Es que no merezco que me traten así. ¿Por qué me va a tratar así? ¿No sabe quién soy? No me lo merezco. Ah, sí. ¿Te imaginas a Cristo diciendo eso? Diciéndole a los soldados romanos eso. ¿Lo hizo Cristo? ¿Lo hizo? Jamás. ¿Eres más digno que Cristo? ¿Eres más inocente que Cristo? Entonces, somos infinitamente más soberbios. En Él no había ni pizca de soberbia. En nosotros abunda la soberbia. Y la soberbia es la antítesis del cristianismo. Es el carácter del diablo, la soberbia. El carácter de Cristo es humildad. Pero además de que Dios tiene el propósito y somos llamados a sufrir injusticias para anunciar las virtudes de Dios, también tiene el propósito de moldear nuestro carácter, de que nuestro carácter sea perfeccionado y fortalecido. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, Santiago 1 del 2 al 4, yo te lo voy a leer: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es decir, Dios va a permitir que tú y yo suframos injusticias en nuestro trabajo, porque Él quiere madurar nuestro carácter. El patrón que tú tienes, si es severo, si es cruel, ¿quién lo puso sobre ti? ¿Quién enseña la Biblia que lo puso sobre ti? ¿Crees que Dios hace las cosas sin sentido o crees que Dios tiene propósito en todo lo que hace? Dios tiene propósito en todo lo que hace. Dios está tratando con tu carácter. Dios quiere enseñarte humildad. Dios quiere enseñarte paciencia.
Dios quiere enseñarte a que te identifiques con Cristo, porque nadie sufrió más injusticias con Cristo y como Cristo, y nadie las soportó con la mayor paciencia, mansedumbre que Cristo. Cuando yo trabajaba en la industria, yo tuve uno de mis jefes, me humillaba al extremo, me insultaba. Y luego, para acabarla de amolar, era el que nos pagaba. Entonces, muchas veces me atrasó, nos pagaban mensualmente, muchas veces me atrasó los pagos, muchas veces me insultó y muchas veces me enojé, pero Dios me dio un entendimiento en ese tiempo. Estoy tratando con tu carácter. Y Dios estaba usando a este hombre para tratar con mi carácter. Era un hombre obviamente inconverso, incrédulo, sin temor de Dios, abusivo, avaro, etc. Pero Dios lo usó para tratar con mi corazón, porque Dios me estaba preparando para lo que Él tenía por delante. Y cuando una persona, un cristiano dice, no lo voy a soportar, chusma, me voy, agarro mi pelota y me voy. ¿Sabes cuándo vas a estar listo para lo que Dios tiene para ti? Con esa actitud berrinchuda, caprichosa, nunca. Nunca. Dios no le confía grandes cosas a niños. Lo echarían a perder. Hermano, tú no le confiarías tu cuenta de banco a tu niño de 10 años. Se lo gasta en churritos y en videojuegos. Así nosotros. Dios está tratando con nuestro carácter. Dios nos está enseñando y aún usa a inconversos. Acuérdate de José el soñador. Fue tratado con justicia José el soñador por sus hermanos y acabó como esclavo en la casa de Potifar en Egipto. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Un hombre amargado? No, estaba lleno de gozo, hacía su trabajo con gozo, hacía su trabajo excelente y lo puso su jefe como el principal de la casa. ¿Y por qué José mantenía esa actitud? Porque amaba a Dios y aunque había sufrido injustamente con sus hermanos y acabó como esclavo en una nación extraña, él se mantenía con un corazón gozoso, libre de amargura. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en Dios. Dios está tratando conmigo. ¿Qué le pasa? Le hacen otra injusticia, lo acusan de una violación que él no cometió, de un acoso que él no cometió, va a la cárcel. ¿Y en la cárcel ves a un José amargado? No. Y haya gracia ante los ojos del carcelero y lo ponen como el mero ayudante, el brazo derecho del carcelero, y dura años en la cárcel. Y luego de ahí, ¿a dónde llegó? Después de años de sufrir injusticias, pero mantener una sumisión sacrificial, llegó a ser el gobernador de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo. ¿Quién diseñó todo ese camino para José? Dios. Hermano, el trabajo en el que tú estás, a lo que tú te estás dedicando, es de Dios. Hazlo para Dios. Sométete para Dios. Y dejémonos de niñerías. Démosle honra a Dios. Amén. Cristo es nuestro ejemplo. Regresamos a nuestro texto. Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dejándoles ejemplo. O sea, Cristo, ustedes son llamados con el propósito de que sufran por causa del evangelio. No que sufran por baquetones o por holgazanes o por tranzas. No. Que sufran por causa del evangelio, por causa de honrar a Dios, de hacer las cosas bien, de vivir de una manera que honre a Dios. Y el mundo se te va a ir encima, pero son llamados para eso y para
que sigan el ejemplo de Cristo, para que sigan sus pisadas. Jesús dijo en Mateo 16:24, le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué está diciendo? Le esperan riquezas, le espera una vida color de rosa, campeón, vas a tener tus sueños. ¿Les dijo eso? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz, que era como decirles: estén dispuestos a morir y síganme. Sigan mi ejemplo. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a un camino de sufrimiento ocasionado muchas veces por las injusticias de este mundo, pero es el único camino que nos lleva al reino de Dios. No hay otro camino. Jesús es el modelo que debemos imitar para soportar con paciencia el sufrimiento. Nadie ha experimentado mayores sufrimientos que Cristo. Nadie ha sufrido más injusticias que Cristo. Sin embargo, nadie las ha soportado con tanta paciencia y mansedumbre como Cristo. Somos llamados a imitarlo a Él. Por lo tanto, cada que enfrentes una situación difícil con la autoridad, pregúntate: ¿cómo un cristiano genuino debería enfrentar esta situación? ¿Cómo lo enfrentaría Cristo? ¿Cómo puedo enfrentar esto en sufrimiento y paciencia que honre a Dios? Y el ejemplo lo vemos en el versículo 22 y 23. Versículo 22, el cual no cometió pecado. Está hablando de Cristo, que no cometió pecado, lo cual lo hace nuestro perfecto ejemplo, porque Él enfrentó el sufrimiento de manera perfecta. Aún en las injusticias que Él vivió tan severas, no pecó. Enfrentó el sufrimiento de manera perfecta, por ello es nuestro ejemplo perfecto. Dice: ni engaño alguno se halló en su boca. Cuando estaba sometido a las injusticias y al sufrimiento, Él no mintió nunca. No mintió porque en su corazón no había engaño. Cuando estamos siendo tratados injustamente, tendemos a defendernos exagerando nuestros méritos. Y si sabes que la exageración es una manera de mentir. O sea, exageramos nuestros méritos como para convencer a los demás. Los queremos convencer de nuestra inocencia. Nos enfrentamos también a la tentación de calumniar y mentir, echándole la culpa a otros. Pero el que confía en el Señor se mantiene hablando verdad. Cristo nos dejó ejemplo. Cuando estés sufriendo por causa de tu trabajo o por causa de injusticias, no mientas. Habla verdad. Dice el versículo 23: quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Es decir, Jesús no se vengó. Reina Valera dice: cuando lo maldecían no respondía maldiciendo. Es decir, Jesús no se vengó. No hubo venganza en Él. Jesús, como un cordero inocente, fue llevado al matadero. Y Él fue con una actitud mansa, sin deseos de venganza y sin amenazar. Y somos llamados a imitar su ejemplo, a seguir sus pisadas. ¿Verdad que este mensaje no es popular en estos días? Porque este mensaje para el mundo es locura. Pero esta es la sabiduría de Dios, que es infinitamente más alta que la sabiduría de este mundo. Cuando Pedro está hablando esto, Pedro está citando Isaías 53:7 y dice: fue oprimido y afligido,
pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesús fue como un cordero inocente llevado al matadero. Tú has visto a una oveja, a un cordero, cuando lo van llevando para sacrificar. Yo sí lo he visto. Van con una cara, literalmente, una inocencia. Los acuestan para cortarles el cuello y están tranquilos, inocentes. Dice el texto, hablándonos de la actitud de Cristo, como un cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Como un cordero inocente, con una actitud mansa, sin deseos de venganza, sin amenazas. Aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando seas tentado a mentir, a exagerar, a quejarte, a vengarte, a insultar, piensa: ¿acaso soy más justo y más inocente que Cristo? Porque cuando a él lo trataron con injusticia, él enmudeció y no abrió su boca, no se quejó, no mintió, no exageró, no calumnió y no se vengó. Él le dijo a Pedro, cuando ya estaban tomando a Jesús para llevarlo, Pedro con una espada atacó a un soldado, Jesús lo reprendió, sanó la oreja de Malco, del soldado, del oficial del sumo sacerdote, y Jesús reprendió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿no sabes que si yo le pido a mi Padre en este momento 12 legiones de ángeles, Él me las enviaría? 12 legiones de ángeles, hermanos, destruirían el imperio romano, pero Jesús no lo hizo. Y entonces el versículo 23 de nuestro texto dice: porque somos llamados a seguir su ejemplo. Dice: cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, y mira la clave, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Aquí está la clave, aquí está la clave para tener paciencia y sumisión en medio del sufrimiento. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Esto es lo que aquieta la mente. Esto es lo que disipa los deseos de venganza. Poner el asunto en manos de Dios. Eso es. Eso somos llamados a imitar de Cristo. Jesús siempre encomendó todo en manos del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús siempre tuvo claro algo: la voluntad de Dios es más importante para mi vida que mis propios deseos, que mi voluntad y que lo que yo quiero. ¿Tienes claro eso en tu mente? O sea, si eres cristiano, estás unido a Cristo, ¿es el hacer la voluntad de Dios la mayor meta en tu vida? ¿O todavía quieres vivir a tu manera? Porque así es como se ponen los asuntos en manos de Dios. Estoy consciente que mi vida está bajo la voluntad de Dios. Padre, yo quiero tu voluntad. Estoy en este trabajo, me está pasando esto, estoy sufriendo esto, aquello. Padre, si esta es tu voluntad, yo no quiero nada menos en mi vida que no sea tu voluntad. Y no puedo entender muchas cosas, no puedo entender por qué estoy sufriendo esto, pero es tu voluntad. Y tú lo entiendes y tú lo sabes, y yo quiero tu voluntad. Amén.
pero somos rejegos. ¿Cómo batallamos para eso? Parecemos cabras en vez de ovejas. Me incluyo. Pero mira, Jesús siempre vivió sujeto a la voluntad de su Padre. Y aún en el peor momento de mayor sufrimiento e injusticia en su contra, Jesús, ¿cómo lo enfrentó? Encomendándose a aquel que juzga con justicia. Cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, él sabía que Judas ya venía en camino con una turba de hombres, con palos, con espadas, para tomar preso a Jesús y llevarlo a ser sometido a 6 diferentes juicios totalmente corruptos e injustos en una sola noche. 3 juicios por parte de los judíos, 3 juicios por parte de los romanos. Al día siguiente ser martirizado, ser abofeteado, ser golpeado, ser azotado con látigos en sus espaldas y ser objeto de burla por todo el pretorio romano, que eran como 600 soldados que lo desnudaron, le arrancaron las barbas con sus manos, lo abofetearon. Y estamos hablando del creador del universo, estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, tratado como la peor basura y el peor criminal. Y él sabía que iba a enfrentar todo eso en las horas siguientes, porque él sabía todas las cosas. Y está en el huerto de Getsemaní con sus discípulos intentando orar, y él orando 3 horas aproximadamente, clamando al Padre. Estaba tan estresado que dice la Biblia que empezó a sudar como gotas de sangre. De tanto estrés, los vasos capilares de su frente se rasgaron y empezaron a salir sangre mezclada con sudor. Y Jesús dice: estoy angustiado hasta la muerte, y está orando. Y su oración en 3 horas, 3 ocasiones fue esta: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no beba este trago amargo, que así se haga. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es encomendar al Señor, a aquel que juzga con toda justicia nuestros asuntos. Ir y estar clamando a Dios: Señor, estoy sufriendo esto, me están tratando de esta manera, pero Señor, se haga tu voluntad, no la mía. ¿Y cómo se levantó Jesús de ahí? Con una total paz y confianza en su corazón. Y fue a enfrentar todo lo que hace un momento te describí. Todo lo enfrentó. Y tú lo ves cómo lo enfrentó en los evangelios: con mansedumbre, con paz. ¿Por qué? Porque estaba encomendado todo en aquel que juzga con justicia. Y nosotros, porque no nos quieren pagar una hora extra que trabajamos, nos ponemos pero como quinceañera que le robaron el novio. O sea, nos ponemos locos. Cuando sufrimos injusticias, nosotros, los cristianos, debemos encomendar nuestra causa al Señor, poniendo en primer lugar su voluntad y no la nuestra. Y oramos constantemente para que el Señor tome el asunto en sus manos, y renunciamos a vengarnos, renunciamos a todo acto de venganza. Y entonces Pedro nos enseña: ¿saben qué? Cristianos son llamados a someterse aun cuando les cause sufrimiento, y tienen ejemplo en Cristo. Pero Cristo no es solo su ejemplo, Cristo es su redentor, es su sustituto. Y dice el versículo 24: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él murió en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz.
Jesús no tendría que haber atravesado esos sufrimientos en la cruz, porque Él era perfecto y nunca pecó. Pero ¿por qué fue a la cruz? Porque llevó no sus pecados, porque Él nunca pecó, llevó tus pecados y mis pecados. Fue por causa nuestra que Él sufrió en la cruz. Nunca se te olvide esto, hermano. Jesús fue a la cruz por causa de tus pecados y de mis pecados. O sea, si tú estabas pensando hace un rato, ay, ¿cómo es Dios? ¿Por qué nos llama a sufrir injustamente? Pues, ¿qué no le basta con que le entreguemos nuestra vida? Mentes mundanas. Pero la mente espiritual, la mente centrada en Cristo y en su palabra, dice: Señor, yo merecía el infierno y tú fuiste a la cruz sin merecerlo, a llevar mis pecados sobre ti en la cruz, a recibir el castigo que yo merecía por mis pecados. Lo recibiste tú. La ira del Padre contra mis pecados cayó sobre ti en esa cruz. Él llevó la insoportable carga de nuestro pecado y subió a la cruz para morir por ellos, siendo nuestro sustituto. Voluntariamente fue a la cruz a recibir todo el castigo y la ira de Dios, y Él no lo merecía. Lo merecíamos nosotros, porque fueron nuestros pecados, todos nuestros actos de rebeldía contra Dios. Hermanos, esto de la sumisión es importante. ¿Por qué? Porque todo pecado es una expresión de un corazón rebelde que no se somete a Dios ni a su ley. Y si no me someto a Dios ni a su ley, ¿cómo me voy a someter a un jefe en el trabajo? ¿Cómo me voy a someter, mujer, a un esposo? ¿Cómo me voy a someter a un presidente, a un policía, a un tránsito que me diga deténgase? El problema no está en las autoridades, está en nuestro corazón rebelde, que le falta temer a Dios. Por eso Pedro dice: Él es su ejemplo, pero no olviden, Él es su sustituto. Él murió en el lugar de ustedes. El castigo de nuestra rebeldía contra Dios merece muerte, porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y tú y yo no vamos a pagar eso, porque Cristo lo pagó. Lo pagó en nuestro lugar. Cuando Pedro está diciendo todas estas cosas, él está citando Isaías 53. Y quiero leerte Isaías 53, versículo 3 al 5. Fue despreciado. Quiero que lo escuches. Fue despreciado. Está hablando, escucha, Isaías aproximadamente 750 años antes de que Cristo viniera a la tierra, dando una palabra profética del Mesías que vendría. Y dice: fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Reina Valera dice: experimentado en quebranto. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Quien merecía esa muerte eras tú y era yo. Pero Cristo, en su gran amor, fue a la cruz cargando todos tus pecados y mis pecados, todos, y murió en tu lugar y en mi lugar. Y todo esto tiene un propósito. Estoy en 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Y aquí está el propósito: a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia.
¿Con qué propósito nos salvó Dios? Que nosotros nos declaremos, nos consideremos muertos a toda clase de pecado, es decir, a toda clase de rebeldía contra Dios y su ley, y toda clase de rebeldía contra todo lo que es la voluntad de Dios. Y que abracemos la justicia de Dios. Cuando dice la justicia de Dios, está hablando la rectitud de Dios. O sea, este es un llamado no solo a no tolerar el pecado, es un llamado a odiar el pecado y a amar y abrazar la justicia de Dios. Es deleitarse en la obediencia a Dios. Si estás en Cristo, sí puedes morir al pecado. Si alguien dice aquí, no, para mí es imposible, yo no puedo someterme a mi jefe. No, es imposible someterme al marido, al viejo, ¿verdad? Es imposible obedecer a mis padres. Es que para mí es imposible, pastor. A menos que no seas cristiano, sí te creo que es imposible. Hermanos, todo esto es imposible sin Cristo. Pero al que esté en Cristo, fuiste salvado para que te declares muerto al pecado y vivo a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz destruyó el poder del pecado que te esclavizaba a la rebeldía. Entonces un cristiano no puede decir, es que no puedo, me es imposible. Hermano, lee tu Biblia, que la Biblia enseña que ya no somos esclavos del pecado, que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Y por último dice que Cristo es nuestro pastor y nuestro obispo, o quiere decir supervisor, quiere decir guardián. Dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas. ¿Cómo andábamos? Descarriados como ovejas. Hace una analogía más. La vida cristiana es tan rica y tan vasta y tan amplia que Pedro tiene que usar varias analogías en estos capítulos. No sé si te has dado cuenta. Nos ha dicho que somos hijos de Dios, que como bebés recién nacidos bebamos la palabra, la leche no adulterada. Nos ha dicho que somos como piedras en la construcción que es el templo de Dios. Nos ha dicho que somos sacerdotes de Dios. Ha usado analogías y ahora dice, Él es el pastor y ustedes son sus ovejas. No hay animalito más manso y más dependiente de su pastor y más sumiso que las ovejas. Pero también las ovejas son bien torpes y se descarrían fácilmente. Se pierden fácilmente. El pastor tiene que estar sobre de ellas. ¿Tú crees que nos compara con ovejas así nomás? ¿Porque estamos tiernos? Es porque estamos torpes. Porque somos miopes como las ovejas. Pero dice, ustedes andaban descarriados como ovejas. O sea, tu estilo de vida era la rebeldía. Pero si estás en Cristo, ahora Él es el pastor y guardián de tu alma. En el antiguo pacto, antes de que Cristo viniera, los pastores en Israel tenían muchas ovejas y las ovejas daban la vida por su pastor. Es decir, el pastor toda la vida de la oveja sacaba ganancia de su lana. Algunas las vendían para ser sacrificadas en el templo, otras para hacer las barbacoa, ¿verdad? Pero muchas ovejas murieron en el templo siendo sacrificadas. Bajo el nuevo pacto, Cristo, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Vino a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos descarriados, cuando estábamos en rebeldía contra Él y contra su ley. Nos hizo sus hijos, nos hizo sus ovejas y ahora Él es el pastor de nuestra alma. Él es quien conduce nuestra alma por delicados pastos y en aguas de reposo aguas de su gracia. Nos apacienta con su dulce palabra. Él va con nosotros cuando pasamos por valles de sombra y de muerte y nos infunde aliento.
Es Él quien llena nuestro corazón de gozo con su presencia y quien nos va a llevar al hogar celestial donde moraremos con Él por largos días cuando termine nuestro peregrinar en esta tierra. Él es además el guardián de nuestra alma, dice el versículo. El obispo, el supervisor, es el que supervisa nuestra alma. Constantemente el Señor está supervisando el estado de nuestra alma. Hermano, más que temer al supervisor de tu trabajo, teme al supervisor de tu alma. Te ve las 24 horas del día. Ve tu alma, ve tu corazón, ve tus pensamientos, tus motivaciones. Ve lo que haces cuando nadie más está contigo. Él dio la vida por ti. Él es tu pastor y supervisor, el que te guarda. ¿Por qué los cristianos deberíamos someternos a Dios y a las autoridades que Él ha puesto sobre nuestra vida? Te voy a leer Isaías 53 del 6 al 7. Escúchalo sin distraerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. ¿Por qué los cristianos deberíamos someternos a Dios y a las autoridades que Él ha puesto en nuestra vida? Porque Él murió por nosotros para librarnos de nuestra rebeldía contra Él. Nos rescató de la rebeldía que conduce las almas al infierno. Piensa en esto. Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Verbo de Dios, aquel en quien todas las cosas fueron creadas, el eterno Dios, se hizo hombre. Vino hace 2000 años en toda sumisión a la voluntad de su Padre. Y cuando los hombres lo maltrataron, lo traicionaron, lo humillaron, se burlaron de Él, lo sometieron a juicios injustos y corruptos, y Él soportó todo eso para librarnos de nuestros pecados y rebeldías, para perdonarnos, darnos vida eterna. Y lo único que Él pide de nosotros es que creamos en Él y le rindamos nuestra vida y nuestra voluntad. ¿Acaso no es Él digno? ¿Acaso Él no merece tu sumisión aún en el sufrimiento? Oh hermano, ¿cuánto la iglesia hoy necesitamos comprender, meditar en las glorias del Evangelio de Cristo para poder vivir vidas que lo honren a Él? ¿Quiere pasar, Anita, por favor? Y el grupo. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Has vivido como que tú eres el dueño, el amo y señor de tu vida, sin tomar en serio a Dios? O sea, a lo mejor llevas una religión, pero tú sabes que es una fachada. Tú sabes que no has estado en serio con Dios. Hoy es el día en que necesitas arrepentirte de tus pecados y rebeldías contra Dios. Puedes venir a Jesús este día, porque el Cordero de Dios, Jesucristo, ha pagado tu deuda en la cruz del Calvario. Necesitas venir a Cristo creyendo que solo Él puede salvarte, y necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Si tú eres esa persona, ahí en tu corazón, ahí en tu lugar, pídele perdón a Dios porque has vivido a tu manera. Pídele a Dios que te libre del engaño, del pecado, y que te perdone todos tus pecados. Él ya pagó en la cruz, pero la manera en que tú te apropias de ese perdón es cuando tú en tu corazón lo crees
crees que solo Él te puede salvar y le pides que te perdone y te dé vida eterna. Ahí en tu corazón, en tus propias palabras, pídeselo a Dios. Él te escucha porque Él ve tu alma, Él ve tu corazón. Él entiende tu lenguaje. No necesitas un mediador. Él es el mediador. Es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Y mi amado hermano, hermana, amados cristianos, necesitamos contemplar, meditar más este glorioso evangelio. Necesitamos arrepentirnos de nuestra incredulidad y nuestra soberbia con que hemos vivido y desempeñado nuestro propio trabajo. Necesitamos disponernos a sufrir injusticias siguiendo el ejemplo de nuestro amado Salvador en el poder del Espíritu Santo para gloria del Padre. Vamos a orar. Señor amado, Dios del cielo y la tierra, en verdad nos sentimos humillados delante de ti. Oh Señor, escuchar acerca de la obra de Cristo, escuchar cómo fuiste a la cruz, Jesús, llevando nuestros pecados, nuestras rebeldías e iniquidades sobre ti, humilla nuestra alma. Y gracias por eso, Señor. Gracias, Jesús, por morir en la cruz en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a vivir vidas que te honren. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, Jesús. Y por favor, danos entendimiento y concédenos comprender la gloria de tu santo evangelio, Jesús, de manera que podamos ser transformados y podamos ser hijos obedientes que dan gloria a tu nombre. Pon en nuestro corazón ese mismo sentir que hay en ti, Jesús. No queremos nada menos que tu voluntad. Te amamos, Señor, y te adoramos en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Vamos a adorar al Señor para terminar, pero vamos a responder en adoración al Señor. Sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias. Pídele al Señor que ponga ese sentir de Cristo en tu corazón. Dile: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando a
sí mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, Dios subite, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Sí, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Y bendice, por favor, cada hogar, cada familia. Y ayúdanos a vivir tu verdad. Gracias, Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Viene Piedad para ayudarnos a ir saliendo de aquí. Le voy a pedir a todos estos hermanos que se anotaron para el ministerio de carga, que en este momento vayan allá con el pastor Marco, va a estar allá al fondo. En este momento pueden ya salir de su lugar e ir para allá. Solamente los que se anotaron para el ministerio de carga, por favor, vayan ahora mismo. Les van a dar unas breves indicaciones de cómo van a funcionar a partir de la semana que entra. Gracias.